El peso de la sangre. Fresca es la brisa en el desierto, más aún al galope, recorriendo a cada paso un cementerio testigo de 1000 batallas ocultado por la arena. El jeque Ibrahim al-Mufti bin Sehir comandaba a 300 guerreros del califa en medio del camino de Acre a Damasco, mientras el susurro de las dunas se expresaba en la tenebrosa lengua de la muerte. Estaban allí debido a que los comerciantes y peregrinos que transitaban por aquella ruta contaban historias sobre una furiosa horda de beduinos sedientos de sangre y oro, quienes asesinaban brutalmente a todo aquel que osara mostrar resistencia a sus asaltos. El califa decretó que debían ser castigados, recorrer sin descanso el desierto entre Jerusalén y la Meca. Luego, en el poco probable caso de que sobrevivieran al trayecto, serían azotados hasta que recitaran el Corán de memoria. La luna llena se posó plenamente en el centro del cielo, permitiendo al jeque observar cómo la luz de la misma se reflejaba sobre una flecha que pasó a escasos centímetros de su cuello, incrustándose en la armadura del soldado que se encontraba a sus espaldas. Sin dejarse poseer un segundo por el miedo, cabalgó frente a la formación y preparó su garganta para pronunciar un discurso. Valientes servidores de nuestro bendecido califa, a su nombre, os ordeno a enviar a estos cerdos servidores de Satán con su amo a los abismos. 50 soldados de infantería pesada formaron la línea, 2 grupos de 25 espadachines se situaron a cada flanco, seguidos de 120 arqueros que avanzaron frente al muro de escudos, preparados para hacer llover el metal. La caballería comandada directamente por el jeque se distribuyó a los flancos, salvo por 5 jinetes que abandonaron el campo de batalla, con un destino incierto para los más de 3000 bandidos que cargaban en tropel desde todas las direcciones, totalmente convencidos de que su número acobardaría a sus enemigos. Estos seres sin ley estaban cegados por la ambición, pues las piezas de armadura que llevaban cada uno de los soldados tenían un valor equivalente a 3 años de sus ganancias convencionales. Además estaban poseídos por un ferviente odio hacia el califa. Eran liderados por 4 señores de la guerra, Salim Hasaní, Karim al-Karam, Tariq Osman y Benjamín bin Salim. Todos eran guerreros formidables, pero ninguno era un gran comandante. Prueba de ello era el desorden con el que sus lacayos cargaban contra el enemigo, pareciendo más una jauría de ratas abandonando su escondrijo que un ejército. 5 rondas de flechas fueron disparadas durante los primeros minutos de contienda, provocando un gran caos debido a que, en su afán de chocar espadas, los que aún estaban sanos se tropezaban con los caídos, generando un crecimiento exponencial en la cantidad de lacerados. Posteriormente, el sonido de los proyectiles al quebrar las barreras invisibles del viento fue reemplazado por el violento choque entre el acero y el hierro, del cual se desprendían chispas que a menudo precedían al brotar de la sangre. Salim Hasaní estaba resuelto a romper la línea enemiga. Había jurado a su padre en su lecho de muerte que jamás se retiraría de un combate, mucho menos en contra de las mismas fuerzas que habían hecho caer en deshonra a su clan años atrás. Aún así, temía lo peor, pues los contendientes atravesaban a sus guerreros con sus lanzas mucho antes de que pudieran siquiera acercarse. Consciente de que la situación se estaba desarrollando totalmente a favor de sus enemigos, decidió ejecutar una maniobra arriesgada. Ordenó agrupar 6 camellos, los cuales fueron encadenados a una carreta, montó sobre esta e hizo formar a varias docenas de sus secuaces alrededor, emprendiendo junto a todos una carga prácticamente suicida al centro del muro de enemigos. Las tropas del jeque cedieron, debido a que la fuerza del empuje superaba la resistencia humana, mas Hasaní no pudo ver concretada su victoria, pues salió disparado hacia enfrente y al caer 3 soldados apuñalaron su cuerpo agonizante. 2 minutos después, su cabeza adornaba el campo de batalla, clavada sobre una lanza a modo de estandarte. Alegoría perfecta de la inutilidad de su sacrificio, consecuencia de que en menos del tiempo que le tomó morir sus rivales se habían reorganizado. Desde el flanco izquierdo, Karim al-Karam contempló la escena, mientras se preparaba psicológicamente para enfrentarse en un duelo singular contra un delgado espadachín, el cual era apodado como el Escorpión,
Por su peculiar postura, con el escudo pegado al pecho y la espada levantada sobre la cabeza, apuntando al enemigo. Esa postura debía ser incómoda, pensó, así que se arrojó falsamente hacia el lado derecho del hombre, fingiendo que intentaría cortar el brazo que sostenía el escudo, pero hábilmente saltó a la izquierda, dirigiendo su hoja en dirección al cuello. Aquel combate duró un segundo, el metal chirrió una vez y fue seguido por un grito sórdido. Karim quedó estupefacto ante el resultado de su maniobra, toda su armadura había sido salpicada por la sangre. Se arrodilló sobre la arena, sosteniendo con horror su mano amputada, que a su vez aún mantenía con firmeza la cimitarra. Dos, entre los únicos seguidores que le eran leales, intentaron auxiliarlo, pero el escorpión los decapitó enseguida, provocando inmediatamente la rendición de todos los testigos. En la zona derecha las cosas no eran muy diferentes, salvo por el hecho de que el jeque Ibrahim lideraba una potente carga contra la retaguardia de los bandidos. 8 de sus jinetes fueron muertos, 1 al caerse del caballo, 3 al ser derribados, los otros 4 apuñalados mientras estaban sobre sus monturas. Aún así, lograron intensificar el caos en la apelotonada aglomeración de enemigos, provocando muchísimos más decesos de los sufridos, principalmente debido al aplastamiento. Tariq Osman, ideólogo y causante del actual debacle, estaba entre ellos, pereciendo de forma caricaturesca, fulminado por su propia espada. Aún así, el jeque no vio esto como un éxito, pues su sobrino Saúl fue aquel jinete que se cayó de su montura durante la carga. Todavía se mantenía en su recuerdo aquella escena, en donde su cuñado, a base de golpes con una varilla de hierro e insultos hacia su hombría, obligó a ese pobre muchacho a enlistarse, mientras la madre del chico y hermana de Ibrahim le rogaba a su esposo de rodillas presa de desgarradores sollozos que no enviara a su bebé al matadero. Del mismo modo lo miro a él, transmitiendo 1000 palabras sin pronunciar una sola letra. A pesar de todo ordenó, mientras reprimía sus ganas de llorar, la retirada de los jinetes que habían sobrevivido, así como el repliegue de las fuerzas de infantería y el reposicionamiento de los arqueros. La mayoría de los bandidos, al ver que el enemigo comenzó a ceder, aprovecharon la oportunidad para retirarse, tirar sus armas al suelo y todo aquello que les estorbara en la huida, con frecuencia tropezándose entre sí. Otros, más conscientes de la situación inmediata, pero no de las brutales maneras del califa, decidieron rendirse. Benjamín bin Salim contempló aquel fiasco, totalmente convencido de que sus minutos de presencia en este mundo estaban contados. Así que pensó en cómo había osado abandonar a su esposa e hijas para vivir una vida de aventuras. Recordaba cada una de las palabras que componían las promesas vacías que había hecho la noche antes de su partida. Dijo que les compraría un palacio y que gozarían de los mismos lujos de las sultanas. Pero 4 años después lo único que había hecho era dormir con todas las prostitutas de Córdoba hasta Persia y asesinado a 500.000 de inocentes para pagar la tarifa. Plenamente consciente de que el arrepentimiento sería el acompañante eterno de su alma, fue alcanzado por una brillante flecha, mientras trataba de coordinar infructuosamente una retirada. Los 4 señores de la guerra habían dejado de existir, 1200 de sus guerreros estaban por causa de muerte o por la gravedad de sus heridas fuera de combate, 800 eran los miserables que se encontraban ahora encadenados y desnudos, tirados en la arena como prisioneros, 73 los nobles guerreros del califa inertes en el campo de batalla. Todo ello era un despropósito a ojos de Ibrahim, cuando observaba sin un atisbo de satisfacción cómo sus enemigos se dirigían a una trampa. 2000 jinetes estaban posicionados para capturarlos, pues aquellos que se retiraron al comienzo de la batalla eran mensajeros que informarían de la ubicación del enemigo a la fuerza principal. 17 jóvenes habían muerto a sus manos, muchos más bajo sus órdenes. De todos modos, sonrió al horizonte, fumó hachís y emprendió el galope en dirección al campamento acompañado de 30 escoltas, luego de dejar instrucciones y designar un comandante entre los oficiales, el cual además tenía la orden explícita de recompensar al escorpión por su actuación. Estaba ansioso por llegar al campamento, 3 concubinas lo esperaban, sentía la imperiosa necesidad de sentir una piel suave y oír una dulce voz. Ser abrazado,
escuchado, que le mintieran hasta hacerle creer que no era culpable de la muerte de su sobrino y que durmieran junto a él para no sentirse solo cuando los fantasmas de sus muertos lo atormentaran en la madrugada. Ese era su modo de lidiar con el peso de la sangre.